Bienvenido. En la presente capacitación le explicaremos qué son las metodologías de trabajo propuesto, trabajo normal y trabajo ejecutado, que le ayudarán a determinar qué ha ocurrido en un evento HSEC en el lugar de trabajo y particularmente por qué ha ocurrido. También estudiaremos cómo generar una línea de tiempo de eventos, desarrollar un análisis de los 5 por qué, identificar los factores contribuyentes y determinar qué recomendaciones y acciones correctivas se aplicarán a partir de los factores contribuyentes. En primer lugar, debemos evaluar con qué mentalidad abordamos cada investigación. En este sentido, existen 2 aspectos a tener en cuenta. Las investigaciones pueden buscar responsabilidades o ayudarnos a aprender lecciones, pero no cumplen ambas funciones a la vez. Escuchar es la habilidad más importante a la hora de llevar a cabo una investigación. En BHP, nos esforzamos por desarrollar una cultura del aprendizaje, lo que es posible lograr aprendiendo de los eventos HSEC que afrontamos, más que determinando responsables o señalando culpables. Escuchar con la debida atención a los demás garantizará el éxito de su investigación. Escuchamos para aprender, para entender, para intentar ver el mundo desde la perspectiva del otro. Las entrevistas y conversaciones en torno a un evento y la calidad del informe final dependerán de cuán atentamente escuchemos lo que las partes tienen que decir durante la investigación. Ello requiere práctica y no siempre es tarea fácil, pero es importante que nos propongamos hacerlo. Muy bien, ahora estudiemos los conceptos de trabajo propuesto, trabajo normal y trabajo ejecutado, usando a María como ejemplo. María trabaja en mantenimiento y mientras clavaba un tornillo en un trozo de madera, se golpeó el dedo pulgar con el martillo. El golpe fue tan fuerte que se fracturó el dedo y requirió 3 semanas de licencia médica. Un momento, dirá usted, ¿cómo es posible que María se fracturara el pulgar con un martillo si lo que estaba haciendo era instalar un tornillo en una tabla? Pues bien, lo que María estaba usando para su trabajo era efectivamente un martillo. Supongamos que usted debe efectuar la investigación de este evento. Podría estar pensando que este se produjo por una evidente negligencia de María. Sin embargo, es preciso que logre entender cómo se ve el mundo desde el punto de vista de la afectada. Antes de revisar el procedimiento para constatar lo que María debiera haber hecho, reflexione sobre lo siguiente. ¿Cómo suele María instalar tornillos? ¿Y cómo instala tornillos habitualmente el resto del personal de mantenimiento? Cuando salimos a terreno, un día cualquiera, equipados con un procedimiento y preparados para una observación de tareas planeadas, casi siempre nos encontramos con variaciones en la manera en que se efectúa el trabajo en comparación con el procedimiento determinado para realizarlo. Analicemos el caso de Jorge, quien trabaja en altura, en espacios confinados y con un operador que usa un soplete para cortar una tubería cerca suyo. Piense cuántos procedimientos Jorge debe cumplir para conseguir realizar su trabajo. También piense cuán posible es que logren combinarse armoniosamente todos los procedimientos, permisos, estándares y capacitaciones. En ocasiones, los pasos a seguir pueden ser mal interpretados o producirse ciertas desviaciones a la norma. En su calidad de miembro o líder de un equipo de investigación, usted debe estar dispuesto a entender no solo qué dicen los procedimientos con respecto a la actividad en cuestión, sino también en qué forma se efectúa esa clase de trabajo de manera diaria y qué realmente ocurrió el día del incidente. Es aquí donde hacen su aparición los conceptos de trabajo propuesto, trabajo normal y trabajo ejecutado. Un buen ejemplo que permite entender dichos conceptos es la típica señal luminosa en las esquinas para el cruce de peatones. En la mayoría de los países, cuando la luz para el peatón se encuentra en rojo, se exige a las personas detenerse, esperar y solo cruzar la calle cuando el símbolo luminoso cambie a color verde.
Es así como el trabajo es propuesto, o why, para que no ocurran contratiempos. Sin embargo, si nos dedicamos a observar el cruce de peatones en cualquier esquina, veremos que no siempre la acción se efectúa de la manera en que ha sido propuesto que se efectúe. En su lugar, lo que veremos es una gama de comportamientos. Algunos ignorarán por completo las reglas y cruzarán la calle cuando quieran. Otros la cruzarán con la señal en rojo, pero tomando precauciones al hacerlo, y otros se apegarán a las normas y solo cruzarán cuando la señal luminosa cambie a verde. Esto es lo que se conoce como el trabajo normal, o one, es decir, las cosas que normalmente hacemos. Por último, el trabajo ejecutado, o WAD, es la manera en que éste fue efectivamente realizado el día de producido el evento. ¿Qué fue lo que hizo la persona afectada ese día en particular? Esta opción suele ser distinta a la del trabajo propuesto, es decir, a la forma en que el procedimiento o las instrucciones señalan cómo debe actuarse, y puede ser tanto igual como distinta a la forma en que las personas normalmente hacen su trabajo. Empleamos estos conceptos para generar la línea de tiempo asociada al evento HSEC que investigamos con el fin de obtener una visión más holística de la situación. Antes de proseguir, verifiquemos que hemos entendido correctamente los conceptos de trabajo propuesto, trabajo normal y trabajo ejecutado. A continuación, estudiaremos cómo emplear los conceptos recién aprendidos en la línea de tiempo generada para una investigación de evento HSEC. Ya sabemos que debemos analizar lo que ha ocurrido y cuándo ha ocurrido,
Esto corresponde al aspecto trabajo ejecutado de nuestra línea de tiempo. También necesitamos entender cómo se efectúa dicho trabajo habitualmente, lo que corresponde al aspecto trabajo normal de nuestra línea de tiempo. Luego, revisando nuestras instrucciones de trabajo, los análisis de riesgos vinculados a la tarea, las evaluaciones de riesgos, los procedimientos y los estándares u otros procesos, logramos formarnos una idea adecuada del aspecto denominado trabajo propuesto. ¿Recuerda a María del ejemplo anterior? Completemos la línea de tiempo del trabajo ejecutado para el incidente en que ella estuvo involucrada. Para ello, preguntamos a varios empleados que trabajan en mantenimiento de qué forma instalan tornillos en tablas y ellos informan que casi siempre utilizan un martillo. Sin embargo, revisando el procedimiento, este señala que debe usarse un destornillador. Por lo tanto, existe una discrepancia entre when y why. En este caso, no nos interesa que María no cumpliera con el procedimiento. Recuerde que el objetivo no es buscar culpables, sino resolver la discrepancia producida entre when y why. Como equipo de investigación, deseamos averiguar cómo es posible que un procedimiento señale que hay que hacer A y los empleados hagan B. Pero, ¿qué ocurriría si los empleados de mantenimiento que hemos entrevistado hubieran afirmado que utilizan regularmente un destornillador para este tipo de trabajo? Pues que la discrepancia se produciría entonces entre when y what. En tal caso, el objetivo debería ser analizar en profundidad los antecedentes de María para determinar por qué le pareció sensato emplear un martillo para la tarea. Recuerde que nuestra meta es ponernos en su lugar e intentar ver el mundo desde su perspectiva. Nuestra función en el contexto de una investigación es basarnos en cómo las cosas normalmente salen bien, para descifrar por qué no salieron bien en esta oportunidad. Esta metodología es mucho más eficaz que tan solo centrarse en lo que ha fallado. Además, permite generar una cultura del aprendizaje. Las investigaciones normalmente se inician con la formación de un equipo. Para línea de tiempos y análisis de los 5 por qué por eventos de baja severidad, el equipo se conforma con la persona afectada, el supervisor de la persona afectada y una o dos personas más que conocen cómo se efectúa realmente el trabajo. Estas pueden ser colegas de la persona afectada, pero de un área distinta a la suya, o un representante del departamento HSEC. Un buen tamaño de equipo comprende 4 miembros. Para comenzar, el equipo de investigación debe reunirse y analizar cómo se efectúa habitualmente el trabajo. When. Es posible añadir acotaciones sobre when a la línea de tiempo cuando sea necesario. En esta etapa, todavía no preste atención a what o why. Una vez que el equipo ha comprendido cómo se realiza el trabajo habitualmente, ahora es tiempo de analizar el aspecto what de la línea de tiempo. Para cumplir con esta tarea, estudie con su equipo las diferencias existentes entre la manera en que el trabajo se realizó el día del incidente y la manera en que normalmente se realiza. Añada acotaciones sobre el aspecto what de la línea de tiempo cuando lo amerite. A continuación, el equipo deberá estudiar la dimensión why del caso y añadir acotaciones a la línea de tiempo con la información aportada por procedimientos, instrucciones de trabajo y análisis de riesgos de la tarea. El secreto está en establecer la línea de tiempo en equipo, no como supervisor que da instrucciones sobre cómo fueron las cosas. Su función es ayudar al equipo a describir adecuadamente cómo funciona el mundo real y en qué forma el incidente ocurrido resultó ser igual o distinto a cómo creemos que la labor se efectúa según lo señala el procedimiento, la instrucción de trabajo o el ART. Una vez que cuente con una línea de tiempo razonable, con suficientes acotaciones sobre what, when y why, destaque las diferencias existentes. El análisis de los 5 por qué se orienta a estudiar tales diferencias.
Bienvenido. En la presente capacitación le explicaremos qué son las metodologías de trabajo propuesto, trabajo normal y trabajo ejecutado. La siguiente etapa de una investigación es el análisis de los 5 por qué. Tras detectar las discrepancias entre why, what y when, debemos comenzar a preguntarnos por qué se han producido y responder dicha pregunta todas las veces que sea necesario hasta que ya no quede más por qué que preguntar. Sin embargo, el secreto de todo buen análisis de los 5 por qué es formular una pregunta inicial adecuada. Veamos cómo funciona esta metodología usando una de las discrepancias que detectamos en una actividad anterior. Comencemos analizando esta discrepancia entre when y what en profundidad. Los supervisores normalmente asignan tareas durante las reuniones previas al trabajo, mencionando los respectivos riesgos y cuidados, además de garantizar que los empleados dispongan de las herramientas adecuadas, pero hemos descubierto que ello no ocurrió en esta oportunidad. ¿Por qué tenemos un supervisor que asigna tareas sin advertir al operario sobre riesgos, medidas de seguridad y herramientas a utilizar? Porque no estaba al tanto de esa obligación al momento de asignar las tareas. ¿Por qué no estaba al tanto? Porque es nuevo en el cargo y desconoce el procedimiento de asignación de tareas para supervisores. Podríamos detenernos al llegar a este punto, pues ya sabemos que el supervisor no ha sido debidamente capacitado con respecto al procedimiento. Esa es claramente la razón por la cual ocurrió el incidente y puede ser abordada con bastante facilidad. Sin embargo, suele ocurrir que dejamos de preguntarnos por qué demasiado pronto. El objetivo de este tipo de análisis es llegar a una respuesta final que, al ser abordada, nos permita desechar todas las demás razones. Por lo tanto, revisemos nuevamente el ejemplo. ¿Por qué el supervisor no estaba al tanto del procedimiento, fundamental para todos los que desempeñan su cargo? Porque no completó la capacitación necesaria para su función. ¿Por qué no la completó? Porque fue ascendido recientemente y no existe un procedimiento formal para la preparación del personal interno que garantice que la persona ascendida conozca todas las responsabilidades de su nuevo cargo. Esto está mucho mejor. Hemos descubierto que en realidad no existe ningún procedimiento formal para la preparación del personal interno que es ascendido. Al abordar este factor organizacional, podemos reducir significativamente las posibilidades de que el evento vuelva a ocurrir. Por lo tanto, como aquí puede ver, cuando se ha alcanzado el final del análisis, la última respuesta tendrá que ver con la esfera organizacional. Normalmente, la respuesta al penúltimo por qué describirá los factores contribuyentes de la discrepancia producida en la línea de tiempo del evento HSEC. Una vez efectuado el análisis de los 5 por qué, con respecto a todas las discrepancias detectadas, tendremos un grupo de unos 3 o 4 factores contribuyentes que deberían ser abordados por medio de recomendaciones o acciones correctivas. Definir recomendaciones y acciones correctivas a partir del análisis de los 5 por qué es un proceso sencillo. Se revisan los factores contribuyentes detectados y se solicita al equipo de investigación que reflexione sobre lo que la empresa podría hacer para abordarlos. En ocasiones, definir recomendaciones o acciones correctivas a partir de los factores contribuyentes puede requerir apenas el cambio de algunas palabras. V. Por ejemplo, el factor contribuyente. No existe un procedimiento formal que garantice que el personal ascendido a supervisor esté al tanto de sus responsabilidades. Puede transformarse en crear e implementar un procedimiento formal que garantice que el personal ascendido a supervisor esté al tanto de sus responsabilidades. C. Cuando asigne las acciones a seguir, asegúrese de discutirlo en primera instancia con la persona responsable de realizarlas. Esto garantiza que dicha persona es la idónea para acometer la acción requerida y nos da la oportunidad de discutir con ella misma sobre los plazos más adecuados para su cumplimiento. D.
Las acciones a seguir deben ser siempre específicas, medibles, alcanzables, relevantes y oportunas. SMART, por sus siglas en inglés. También deben ser acciones sustentables. Estudiemos qué significa cada una de estas características. Y ahí lo tiene. Las tareas claves a cumplir y a las que debe prestar atención cuando participe en investigaciones sobre eventos HSEC en BHP. Durante una investigación, usted debe analizar el trabajo desde diferentes perspectivas e interesarse en comprender qué es lo que produce las discrepancias entre trabajo propuesto, trabajo normal y trabajo ejecutado. Una buena manera de determinar si su investigación es adecuada es respondiendo las siguientes preguntas. La línea de tiempo generada incluye los conceptos de trabajo propuesto, trabajo normal y trabajo ejecutado. El análisis de los 5 por qué realizado proviene de las discrepancias detectadas entre why, when y what. Las principales lecciones aprendidas surgen de la investigación y resumen la información que será útil a terceros. Las acciones correctivas definidas abordan cada uno de los factores contribuyentes detectados en el análisis de los 5 por qué. Las acciones correctivas definidas son específicas, medibles, alcanzables, relevantes, oportunas y sustentables, SMART. Las acciones correctivas definidas evitarán que el incidente vuelva a ocurrir. Revise los siguientes informes de análisis de los 5 por qué y línea de tiempo de eventos para entender cómo se efectúan correctamente. Siempre recuerde, escuchar es la habilidad más importante a la hora de llevar a cabo una investigación. Escuchar con un propósito. Escuchar para entender. Escuchar para aprender.